Es una activa militante del feminismo, pertenece a Emakume Internacionalista en Hogar y Gabel, es licenciada en Derecho, colabora desde hace muchos años con la Comisión Asesora sobre el Feminismo que viene funcionando dentro del equipo de educación para el desarrollo de BOA. Es profesora en los cursos que se celebran anualmente sobre cooperación desde una perspectiva de género en la Universidad Pública de Navarra. Realiza innumerables estudios, tiene muchísimas publicaciones, todos relacionados con las mujeres, la reivindicación, la lucha feminista, especialmente en relación a la migración, la violencia sexista, la prostitución. Y bueno, es autora, entre otras publicaciones, del libro Movimientos de Mujeres, Mujeres en Movimiento. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko gogoari, inbitazioagatik, Silvia Carrizoia aurkezpenagatik eta batez ere zuei hemen egoten zaretelako. Antes de empezar a contar el tema, solamente quería decir una cosa. Me parece que en todo lo que estamos hablando de los cuerpos y de las prácticas corporales, quizá podía haber quedado, puede ser mi impresión, que he oído un poco que los cuerpos más dolientes, más sufrientes, más violados y más agredidos han aparecido en el mundo sur, ¿no? Quizá, esta es una impresión que igual es muy subjetiva y no quería que quedase esta imagen, porque me parece que puede ser quizá etnocéntrico, quizá aquí en el norte no pasa nada, no hay cuerpos dolidos, no hay cuerpos sufrientes, y quería llamar la atención sobre, no es el tema de los cuerpos agredidos, ni de los cuerpos violados, ni de los cuerpos sufrientes y dolidos, pero quería decir que existen muchos cuerpos muy sufridos, muy violados y muy dolidos en nuestra tierra, y los estamos recuperando. Estamos tratando de poner en evidencia ese dolor y sacarlo, y nada menos que por lo menos desde el 36 y desde la Guerra Civil. Estamos haciendo un esfuerzo doloroso importante, solamente de vez en cuando lo sacamos, pero a mí me gustaría querer decir, sobre todo para encontrar un puente y para buscar un puente con las compañeras del sur, que nosotras tenemos mucho dolor en nuestros cuerpos. Ahora vamos a hablar un poco de la jota, ¿no? Porque es viernes, es la última hora y queremos hablar de la fuerza que nos está dando el movimiento feminista y nuestros cuerpos nos han dado para la lucha. Pero no quiero obviar esto para que no parezca que no es el momento probablemente de hablar de estos cuerpos, pero yo quería situar este tema. Yo voy a hablar como de 6 hitos del movimiento feminista, que pueden ser 10 o pueden ser 20, pero he elegido 6, ¿no? Por hacer un número que me parece media docena, bien, está bien. Media docena son 6, pues vale. 6 hitos, ¿no? de los cuerpos y de la trayectoria del movimiento feminista. Ya sabéis algunas que yo soy muy aficionada a coger los eslóganes, a coger los carteles, a coger la historia del movimiento feminista, a coger las genealogías y a contar en primera persona del plural, es decir, en el colectivo de mujeres feministas de Euskal Herria, cómo hemos ido haciendo muchas historias y muchas luchas, ¿no? Entonces he querido coger como 6 no sé, excusas para hablar del tema de las políticas corporales, ¿no? Y empiezo con nuestros cuerpos, nuestras vidas, ¿no? Que es un homenaje a aquellas mujeres de Boston que en los 60 hicieron este libro, y nosotras en los 70, cuando empezó aquí el movimiento feminista y se dice que irrumpió con fuerza el movimiento feminista en la época de la dictadura, cuando ya estaba al final, este libro para nosotras y para nuestra práctica, y para todo el Estado español y para los grupos de mujeres feministas que empezábamos a organizarnos, fue un paradigma súper importante. Yo quiero rendir un homenaje, recordar a estas mujeres. Ya sé que en palabras de muchas otra vez son cuerpos de la reproducción, cuerpos de la sexualidad de mujeres, ¿no? Pero os quiero reseñar lo importante que fue para nosotras y lo importante que fue para el movimiento feminista este libro y esta idea. O sea, a partir de ahí, nada menos que en los 70, cuando en la dictadura o después de la dictadura empezaban los sindicatos, los partidos, vamos a matar al rey, al dictador y a todo lo que se ponía por delante, íbamos a hacer un montón de movimientos, y copiaban sobre todo modelos de organización de los sindicatos de antes de la guerra, de los partidos de antes de la guerra,
del movimiento, de los sindicatos y partidos de Europa y de cualquier parte del mundo, pues de repente el movimiento feminista, gracias en parte a este modelo de reflexión, empezó a organizarse en asambleas, en muchas formas de organización y en grupos de autoconciencia y autoconocimiento. A mí eso me parece súper importante. Fue Ausarti, absolutamente, se reían de nosotras, como os podéis imaginar, pero nosotras también nos reímos bastante. ¿Qué hacen estas mirándose a su propio ombligo? Efectivamente, al ombligo y a más cosas más íntimas que no voy a mentar, nos mirábamos. ¿Qué hacen estas, no? Mirando. Pues sí, y efectivamente ahí por primera vez, y yo creo que fue el primer proceso de empoderamiento, que todavía no le poníamos nombre, ¿no? El empoderamiento, bueno, fue una palabra inglesa, ¿no?, que apareció. Las que saben idiomas sabrán lo del empowerment, cuando apareció, pero realmente haciendo una lectura retroactiva fue un efecto de empoderamiento, y entonces aquellos cuerpos nuestros absolutamente o invisibles, o uniformados, o sosos, o aburridos, o grises azul Bilbao, o este tono que llevábamos en esta sociedad tan triste, de repente nos quitamos las ropas y nos empezaron a decir que nos mirásemos nuestros propios cuerpos. Bueno, a mí eso me parece que es un elemento muy importante, y yo, este libro que lo tengo casi como de cabecera, que se está reeditando, por cierto, y que se sigue reeditando en versiones hispanas desde Estados Unidos para las latinas, españolas aquí para el Estado español, inglesas por supuesto, bueno, me parece como un libro de cabecera, y me parece que es la primera vez que nosotras nos enfrentamos a las políticas corporales, ¿no? No las llamábamos como tal, no éramos tan listas todavía, no sabíamos tanto seguramente, pero dijimos, esto como que me mola. Y ahí empezamos, nuestros cuerpos, nuestras vidas, que nosotras, hay una cosa así vasquita de chapela, decimos, gure gorputza geurea, ¿no? Y entonces ahí empezamos, a mí me parece que una cosa interesante, de pensar de forma individual y colectiva, que es lo importante, y no en contradicción, sino en conexión a trabajar el tema del cuerpo, a pensar que el cuerpo era realmente reproductor, podías tener placer, lo podías reconocer, lo podías conocer, ¿no? Yo para contaros anécdotas, no solamente la del uniforme, yo tengo vivido y oído en mi casa de mis tías que iban a los colegios de monjas, que se bañaban en la bañera con camisón, porque no les dejaban desnudarse. Es decir, el desnudo, el conocer tu propio cuerpo, no ya pensando en placer, que eso era absolutamente impensable. ¿Qué es esto de placer? Lo que decían ayer las indígenas, el placer era lo de comer, como mucho, ¿no? El dulce igual. Pero no solamente, sino solamente por reconocernos, y ese fue, yo creo, que un elemento importante. A mí este me parece un primer hito de políticas corporales. Y además, importante, fuimos, el movimiento feminista, las que retomamos la política corporal. Todavía el Estado no nos había atacado, o ya nos seguía atacando, pero con sus políticas corporales. Fue importante. No lo identificamos como tal, seguramente no lo utilizamos como tal, pero pareció importante. Vamos a ver si acierto. Bien. Bueno, seguimos con el movimiento feminista, ¿no?, que nace aquí en el 75, 76, y tenemos un primer embate bien fuerte en Vizcaya y bien fuerte en Euskal Herria, que fue el juicio de aborto de las 11 mujeres de Basauri, ¿no? Empezó en el 76, terminó con sentencia en el 83. Nos dio mucho tiempo. Entonces, en tanto tiempo, nosotros que nos dedicamos bastante a esto de hablar y a reflexionar, nos dio tiempo para hacer bastante teorización. Yo creo que este es otro hito de políticas corporales, ¿no? Empezamos con el tema de abortatzeko eskubidea. Emakumeok erabakitzen dugu, normalmente, ¿no? Esta era... Y empezamos primero, pues casi como pidiendo perdón, ¿no? Las metáis a la cárcel, son mujeres de Basauri, son mujeres pobres, de clase obrera, tienen 4 hijos o 5, no quieren tener más. Casi toda la sociedad nos comprendía, ¿no? Yo creo que aquella vez triunfábamos, casi todo el mundo, el colegio de abogados nos apoyaba, todo el mundo le parecía, no pueden ir a la cárcel por abortar unas mujeres, como Dios manda, como deben ser, casadas, con muchos hijos, que no tienen dinero, que se han quedado embarazadas sin querer, y a partir de ahí empezamos, imaginaros qué discurso, nada que ver con la soberanía de los cuerpos, y fuimos arrancando, por suerte duró tanto tiempo que nos dio tiempo a pensar mucho y a teorizar, hasta llegar a decir, nuestro cuerpo es nuestro, nosotras decidimos, ¿no?
Y ese para mí fue el segundo hito importante del movimiento feminista de las políticas corporales. Desde el primer momento nos dijimos, esto no es un tema de que las mujeres pobres o que se quedan embarazadas porque las violan, o porque ya tienen 4 hijos, o porque tienen hijos deformes, o porque van a tener un problema, tienen derecho a abortar y no se las puede meter a la cárcel, sino que enseguida empezamos a tratar de poner en el centro del debate el que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo. Todavía seguimos. Hace año y medio hicimos la mani, ¿os acordáis? Cuando venía la reforma de la ley, y ahora vamos a hacer seguramente 2 o 3 más con lo de Gallardón, ¿no? Que dice que esto de la violencia estructural parece que es como que te obligan a no ser madre, no sé, es un poco difícil, ¿no? Que te presionan y que tú estás embarazada y entonces todo el mundo te obliga y te dice no seas madre, por favor, no seas madre, las feministas sobre todo. Bueno, ahí volvemos a plantear otra vez lo mismo, ¿no? Y este es otro hito, a mí me parece que de política corporal importante, y me parece que es el centro de nuestra reivindicación. Las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Soberanía sobre nuestros cuerpos, para tener hijos, para no tener, para tener cuando queramos, para abortar en un momento determinado cuando han fallado los mecanismos, para unirlo con los derechos de anticoncepción, de educación sexual, bueno, y todo lo que hemos ido planteando desde el 85, que fue la primera ley de despenalización, hasta ahora, y desde el 76, que fueron las primeras detenciones, hasta ahora. Han seguido muchos juicios, han seguido mucha pelea, y a mi modo de ver este es un segundo hito importante, ¿no? Ni cronológico ni en importancia, pero digo importante en general, que sitúa el tema de los cuerpos y el tema de las políticas corporales, y otra vez volvemos a decidir que la soberanía y la decisión está sobre todo en las mujeres, ¿no? Es una lucha que la hemos seguido durante mucho tiempo, que seguimos estando con ella, que vamos afinando y vamos perfilando, y sigue estando ahí, yo creo que vamos a seguir. El tercer hito, y para echar un guiño aquí a las compañeras latinoamericanas, en plan que puede parecer oportunista, pero no es verdad, porque yo pertenezco a un grupo de solidaridad internacionalista que se llama CUME Internacionalista. Nosotras en el 92, vosotras también, el movimiento internacionalista de Euskal Herria y del Estado español, cuando era el 92, pues dijimos lo de me cago en el 5º centenario, o sea, no estamos por la labor de celebrar aquello, ¿no? Y entonces empezamos a estrechar más los lazos, esto de viajar siempre nos ha ido mucho, de ir y venir con las mujeres latinoamericanas. Y empezamos a tratar de decir juntas en una lucha común, ¿no? Que es el cartel este tan bonito. Esta foto de esta mujer que lleva como toda la opresión de los 500 años de patriarcado, y más falta poner, y más años de patriarcado probablemente, ¿no? Entrando en la discusión de ayer. Entonces ahí empezamos un poco como a tratar de tender puentes, ¿no? Y de ver qué teníamos que ver nosotras con esta historia de América Latina. O sea, cómo podíamos aparecer como celebrando los 500 años de esta conquista, de este expolio, y sobre todo tratamos de buscar, aparte de entre la gente indígena, hombres y mujeres de allí, otra vez puentes entre mujeres, ¿no? Y fue allí cuando conocimos pues, a Marcela Lagarde por sus escritos, a Silvia Ribeira, a Verena Stolke, y empezamos un poco a ver qué había supuesto la conquista y qué había supuesto la colonización para las mujeres, ¿no? Empezamos a ver aquello del eclectismo patriarcal, como Marcela Lagarde dice, ahí se juntan todo el patriarcado que viene de la colonia y del imperio y todo el patriarcado que viene de los colonizados, y cómo se hace una síntesis imposible, un ecletismo, un sincretismo patriarcal, y las dos dominaciones van sobre las mujeres. Y Verena Stolke hace una teorización que luego nos ha servido para el futuro, que a mí me parece muy interesante, que es que ya estábamos en ese tiempo montando aquí la fortaleza europea. Verena Stolke, que es de origen alemán, está en Cataluña, tiene mucha impresión por el pasado nazi de su tierra de origen, y entonces estaba muy impresionada con la fortaleza europea, con que se estaban cerrando las fronteras de la migración, con que aquí se estaba teorizando otra vez una situación de Europa, ¿no? Europa para los europeos, cerrando fronteras,
Y entonces ella había hecho su tesis y sus estudios en la Cuba, en la Cuba decimonónica, y había estudiado una cosa muy interesante que es cómo los proyectos racistas y de pureza de raza, tanto el nazismo como la limpieza de sangre de la colonia española, pasan por los úteros de las mujeres. Y cómo todas las purezas de raza y todos los planteamientos de nosotras queremos hijos e hijas de la misma sangre pasan por controlar la maternidad de las mujeres, porque efectivamente la certeza de quién es la madre la tenemos, quién es el padre es lo mismo. Entonces es la mujer la única que puede adulterar esa limpieza de sangre, ¿no? Y ahí empezamos a entender y a ver efectivamente cómo los proyectos racistas pasaban por los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como el proyecto racista de la monarquía pasa por los cuerpos de las reinas, que solo pueden tener hijos de sangre azul, ellas de sus maridos de sangre azul. Los maridos pueden hacer lo que quieran. En la colonia pasaba lo mismo, los hombres podían hacer el mestizaje, y lo hicieron a sangre y fuego con las mujeres indígenas, pero las mujeres de origen español, de origen blanco, tenían que perpetuar la estirpe y la limpieza de sangre. Bueno, y fue un análisis que nos unió mucho, ¿no? Entonces, había un articulito de un libro que se llama 500 años de patriarcado en el Nuevo Mundo, de Cipaz, que editó Cipaz, que hay artículos de Marcela, de Gina Vargas, de varias de las latinoamericanas, que habla de las cautivas, ¿no? Y que cuenta cómo se produce el mestizaje a sangre y fuego con los indígenas y cómo se produce también la situación de las mujeres blancas que por ello o no por ello dejan de ser sujeto y objeto de violación o por lo menos de agresión. Dice, la cautiva india o española será la engendradora de mestizos, ya sea en el territorio dominado por los blancos, ya sea en la tierra autónoma habitada por los indígenas. De este modo, las mujeres allí tuvieron un peso importante en la amalgama de las sangres. Sus cuerpos hicieron de nexo y puente entre culturas. Sus vientres procrearon a los nuevos moradores. Su habla entregó símbolos y ritos, idiomas y conjuros, transmisión de técnicas y saberes. Esta es la síntesis de la colonización. A nosotras nos pareció que era un elemento importante de alianza con las mujeres de allí, de síntesis, de ver que no las mujeres de aquí habían ido allí a oprimir o habían estado situadas en una situación de opresión frente a las mujeres de allá, sino que realmente podía haber unos lazos, ¿no? Y una situación como de lo que estamos buscando siempre, de puentes entre mujeres. Lo nuestro es como lo del puente. Llegamos al año 94, por aquí se ha comentado bastante lo del Cairo +20. Este era el Cairo primigenio, ¿no? Entonces se iba a hacer la gran conferencia mundial, bueno, se hace los años 4 se hace conferencia de población, ¿no? Hace la FENUAC, los años 5 se hace de mujer. Entonces era una de las conferencias más importantes de población y desarrollo, auspiciada por Naciones Unidas. Todo el movimiento feminista, todas las ONGs, todo el mundo, bueno, como ahora, estábamos en tensión con el tema, porque se iba a hablar de cosas súper importantes, de cosas tan importantes como población y desarrollo, es decir, el elemento demográfico fundamental. Entonces yo creo que ahí hicimos bastantes esfuerzos, ¿no? Nosotras hemos puesto este cartel de la tarta, que tuvo mucho éxito, por cierto. Vendimos un montón de calendarios, como decía Mariluz, para sacar dinero. Pues sí, para sacar dinero y para extender los calendarios. Y entonces decía, bueno, y había, y hay un problema realmente de exceso de población en algunos sitios, ¿no? Entonces estábamos en el debate y en la golosina de que Naciones Unidas nos ofrece, por decir así, que se puedan extender los derechos de anticoncepción a los países pobres de forma muy fácil y muy extensiva. Y eso es súper importante. Es súper importante que las mujeres, tanto del sur como del norte, tengamos a nuestra mano y a nuestra disposición poder controlar nuestra capacidad reproductiva y tener métodos anticonceptivos, ¿no? A mí me parece que ese es un elemento, para nosotras no solamente era muy importante, eso nos había parecido la Virgen en los 70, de tener dictaminado prácticamente el futuro, ¿no? Casada,
por la Iglesia, hijos los que mande Dios, a decir, jaya, puedo decidir, gracias a los anticonceptivos, aunque tengan efectos secundarios, puedo deducir si tengo, si no tengo, cuántos y demás. Pues esto era un dato súper importante. Nosotras, siempre lo comentábamos, éramos de las que íbamos a Nicaragua y a El Salvador con un montón de pastillas, a como diera lugar a ver quién quería anticonceptivos, porque nos parecía que era un invento. Y la verdad que para nosotras fue un invento, el poder decidir no tener hijos, o tener uno, o tener una, o tener dos. Nos parecía un súper invento. A mujeres de allí nos miraban con una cara como diciendo, estas enloquecidas, ¿qué les pasa? Que no quieren ser madres. Porque la maternidad tiene otros valores en esas sociedades y funcionan de otros elementos, ¿no? Entonces, para nosotras la consigna fundamental era anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir. Esta era nuestra consigna, nosotras por encima de todo anticonceptivos. Y discutimos mucho y hasta que conseguimos sacar esta consigna que yo creo que es muy buena, ¿no? Porque además veíamos también el problema que hay de ecológico, de cómo crece la población, de si realmente las mujeres pobres tienen muchas niñas y muchos niños. Todo este debate, sobre todo con los sectores ecologistas, más fundis, estábamos discutiendo, ¿no? Y dijimos, pues muy bien, aquí hay dinero para todos, discutíamos lo del peso del planeta, quién está cargando el planeta, hasta cuándo, tal, y la consigna era, emakumeo, era bakidesaten, es que decidan las mujeres, que decida la mujer sobre su propio cuerpo. Yo creo que esta fue una de las buenas consignas y que es, como la del aborto, la que va permanentizando. Pero, para no dar la razón a la gente que dice que solo hablamos de derechos sexuales y reproductivos, esta conferencia y las que van a venir de población y de desarrollo tienen mucho que ver con el desplazamiento de las poblaciones. Es decir, no solamente deciden cuántas hijas e hijos vamos a tener o queremos tener. Las políticas corporales de Naciones Unidas, o de los grandes estados, o de las iglesias, o de nuestros gobiernos, no solamente nos incitan a que tengamos las mujeres de aquí más hijos, para eso gastamos un montón de dinero, ¿no? Y un montón de recursos para que mujeres más o menos estériles, hombres súper estériles, consigan por fin tener al fin un embrioncito que sea real, de padre, de madre, biológico. Solamente eso. En el sur, lo contrario. Estos los embriones parece que tienen demasiados y entonces lo que hace falta... O sea, esto ya veíamos que era una contradicción, ¿verdad? En este momento, pues ponemos sobre la mesa a decir, vamos a discutir esto, ¿no? Vamos a discutir con FINRAGE, que es una de las coordinadoras a nivel europeo, quizá mundial, que está en contra de las nuevas técnicas de reproducción asistida y sobre todo tan artificial. Empezamos a poner sobre eso, pero también llama la atención que a la vez que FENUAP hacía todo esto, empezaba a ver y empezaba a poner límites a los movimientos de población. Y ahí enganchamos con lo que yo pienso, hablando de políticas corporales y de cuerpos, probablemente que es el primer derecho de nuestro cuerpo de mujeres, que es el derecho a estar en un sitio, el derecho a ocupar un espacio. Bueno, y a partir de ahí, empezando así, con a ver si tenemos derecho a decidir nuestro cuerpo y a decidir cuántas niñas y niños tenemos, y ya más o menos consensuamos esto, nos dimos cuenta que efectivamente, seguramente el derecho más importante para nosotras, y volvimos a hacer otra vez un estudio histórico, antropológico, geográfico, ¿qué pasa con la movilidad de las mujeres, ¿no? Y gracias a mujeres como Dolores Juliano, mujeres investigadoras y estudiosas, nos dimos cuenta que tradicionalmente el patriarcado ha utilizado los cuerpos de las mujeres, pues sí, con fines reproductivos y sexuales, efectivamente, pero también lo ha utilizado para inmovilizarlas o para fijarlas a un territorio determinado. Empezamos a estudiar esto de la patrilocalidad, nos decían que las mujeres no migraban, pero ya vimos que era mentira, porque la mayoría de las mujeres migran forzosamente porque se casan con hombres que son de otros sitios y van patrilocalmente a los domicilios de los maridos. Y entonces empezamos a reflexionar, y esto lo juntamos con los temas de migración, de mujeres migrantes que se mueven por el mundo, a decir, el primer derecho seguramente de un cuerpo de mujer que está siendo fundamentalmente inmovilizado, metido en el espacio doméstico, o metido en el convento, o metido en el colegio, o absolutamente disciplinado y sobre todo quieto, y de eso hemos hecho muchos estudios, sobre todo la gente de educación, cómo las mujeres somos quietas y rígidas en los espacios,
a ocupar los espacios, a movernos en los espacios, y cómo efectivamente hay unas políticas corporales que fundamentalmente pasan por la inmovilidad o por límites a la movilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, toda esta historia que nos pareció que en principio empezaba con un tema, y empieza efectivamente, de los propios cuerpos de las mujeres, nos dio bastante chance para seguir planteando un tema que a mí me parece importante, que me parece que es recurrente y que lo seguimos planteando. Nosotras tenemos derecho a estar en los sitios y a movernos a los sitios. Y eso es muy importante, porque la inmovilidad de las mujeres es un arma del patriarcado fundamental. La reclusión en los hogares, la reclusión en los centros, todo el estudio del cuerpo, toda la inmovilización de nuestros cuerpos para ser sumisas en los sitios quietos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer alardes de las mujeres viajeras, y de ahí esos libros de mujeres viajeras, mujeres migrantes, viajeras incansables, creo que se llama el libro de Arresia Capurto, es tan bonito, ¿no? De decir, pero ¿qué es esto de las migradas, pobrecitas, empujadas, transportadas, traficadas? Las mujeres que se mueven son unas ausartis y se mueven, no sé, como enfrentando las normas bastante del patriarcado. Y este fue otro hito que también nos parece importante. Nos dio un poquitín, me quedan 5 minutos. Y luego, el último hito del movimiento feminista, el último que voy a exponer, quiero decir, fue las políticas corporales de cómo son nuestros cuerpos, ¿no? Hasta qué punto no solamente nos inmovilizan, sino que nos diseñan delgadas, nos diseñan anoréxicas, nos diseñan embarazadas, nos diseñan de unas formas determinadas. Claro, estamos en muy buenos momentos, ¿no? Este es un cartel muy gracioso de las Nesco de Iruña, que me gusta como soy. ¿Os acordáis que sacamos varios carteles y varias cosas, todas gordotas, diciendo, ¿y qué pasa, no? Pues soy gorda, ¿y qué? Como con un poco de salerillo, ¿no? Diciendo, ya basta. Pero no solamente era ese desafío, sino léeme los labios, un cuerpo que no se sabe si es hombre o es mujer, es lo que le da la gana de ser. Es un desafío a una definición previa del cuerpo, a tú eres hombre, tú eres mujer, porque a mí me da la gana. De repente aparece aquí esta preciosa criatura, ¿no? Súper estirada, puesta ahí en una cosa imposible, debe tener bien la espalda, porque desde luego con un poco de esto no haces. Y las multitudes sexuales, ¿no? Elegimos además, gracias a nuestras amigas diseñadoras, este precioso cartel de mujeres de espaldas estupendas, pero ahí aparecen bolleras, camioneras, no sé qué, todo tipo que tiene que ver no solamente con prácticas sexuales ni con opciones sexuales, sino con opciones de cuerpo. A decir, yo quiero ser así, y soy porque me da la gana. Podemos discutir hasta qué punto se puede forzar un cuerpo, no, pero yo soy lo que me da la gana y decido. Entonces, en este momento, a mí me parece, y este es el momento en el que estamos ahora, que aparece una muy buena política corporal, y además muy buena porque es frente y además adelantándose a las políticas corporales estatales o internacionales. Nosotras vamos a definir qué tipo de cuerpo queremos. Y lo que sí quería añadir en el último punto, que sería el de Gora Borroka feminista, todo lo que estoy diciendo es desde aquí, desde Iruña, desde Euskal Herria, una cosa muy chiquitica, muy cercana. Casi todas son mis amigas, mis conocidas, nuestros carteles. No quiero generalizar las libertades de los cuerpos ni los diseños de los cuerpos. No quiero pensar que un cuerpo como esta mujer, que sale velada, que en principio nos puede parecer así, pero tiene la mano pintada, que también es interesante, ¿no? O otro tipo, a esas mujeres que solo aparecen sus manos, ¿no? Unas manos campesinas, parecen muy interesantes, ¿no? Pero unas manos que están trabajando seguramente el campo, o las 2000 caras del feminismo. Es decir, que al final pensábamos, seguimos pensando, y es lo que estamos articulando, que las políticas corporales son de libertad, probablemente, de que nuestro cuerpo, el significado y la resignificación de nuestro cuerpo y la representación y cómo aparezcamos, sea como nos dé la gana, pero que no juzguemos a otras culturas, porque es muy difícil, por ejemplo, y hablando, ayer también me pareció interesante, ¿no?, cómo juzgamos una mujer que se enfrenta, ¿no? Nosotras sí nos enfrentamos aquí, a ver, en Vizcaya y en Euskal Herria, tú te enfrentas a la pasma y ¿qué haces? Así, y un gesto, y unas leches, y súper fuerte. Y eso es una interpretación cultural, absolutamente, que no interpretemos que una mujer que no se enfrenta así a la pasma, que se enfrenta de otra forma,
no se enfrenta realmente. Entonces, que no hagamos, o sea, este último mensaje quería ser como una cosa de decir, bueno, los cuerpos, nosotras los conocemos aquí, cómo nos podemos enfrentar, pero en otros mundos no vamos a discutir, no vamos a decidir cómo ellas deciden que pueden ser sus cuerpos, ¿no? Y sobre todo, lo que no vamos a hacer es decirles, yo te voy a liberar tu cuerpo, te voy a liberar tu cabeza y te voy a quitar el velo. Bueno, vamos a trabajar entre todas juntas para ver si tenemos las suficientes cotas de libertad para que cada una se quite todos los velos y los pañuelos y los sujetadores y todo lo que tengamos encima, para que tengamos la posibilidad en libertad de quitárnoslo, pero para que nadie nos lo quite. Entonces, esto era un poco una alabanza realmente, a que cada una sea lo que quiera, ¿no? Y que las políticas corporales pasan porque tú decidas lo que quieras, pero no porque tú decidas que no tener hijos o tener 1 o 2 es más libre que tener 5 o 6, sino decide lo que quieras. Entonces, el mensaje de nuestras políticas corporales o contrapolíticas corporales sería: cada una tiene que decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, y su cuerpo no solamente es este entorno, sino sobre todo, fundamentalmente, cómo ocupa los espacios, dónde ocupa los espacios y dónde va. Y dentro de las libertades absolutas. A mí me parece que este tipo de planteamientos nos hace puentes con todas las mujeres del mundo para que transiten libremente, y eso me parece de primer orden, para que permanezcan libremente en nuestras tierras, y eso me parece de primer orden, y para que disfruten y vivan sus cuerpos libremente, y eso también me parece de primer orden.